Textos no literarios, la carta. Eso vamos a comenzar a ver, a trabajar esta semana y las próximas. Primero, los acuerdos de la clase que siempre los señalamos antes de comenzar. Y luego, recuerden que tienen que escribir el objetivo de la clase en su cuaderno junto a la fecha. No lo olviden. Y la actividad también deben escribirla en su cuaderno para que luego me manden a través de fotografías esta actividad. ¿Qué vamos a necesitar para la clase de hoy? Cuaderno de lenguaje y comunicación, lápiz mina y goma de borrar y, por supuesto, como siempre, las ganas de aprender. Antes de comenzar con el contenido nuevo, quiero que recordemos a grandes rasgos qué fue lo que aprendimos la clase anterior. Primero, ¿cuáles son los sustantivos abstractos? Recuerden que son aquellos que no pueden percibir con sus sentidos, es decir, no los pueden ver, sino que son conceptos, ¿ya? Por ejemplo, la amistad, la esperanza, usted no puede ver a la amistad caminando por la calle, pero sí la puede sentir. ¿Por qué es importante la estructura de los cuentos? Para entender la historia según su desarrollo, recuerden que los cuentos tienen una estructura, inicio, desarrollo y desenlace, ¿ya? Inicio o nudo y desenlace, ¿ya? Es importante porque si usted no lee el cuento según esta estructura, no va a entender de qué se trata. Imaginen lo siguiente, si usted comienza a leer el cuento desde el final, y luego lee el inicio y después el desarrollo, no va a entender cuál es la secuencia narrativa. Por eso es importante la estructura en los cuentos. Y 3, ¿cómo identificamos las características físicas de un personaje? Les recuerdo, yo sé que esto lo hemos visto varias veces, que las características físicas son aquellas que estas sí usted las puede percibir con sus sentidos, es decir, las puede observar, las puede tocar. Por ejemplo, las características físicas, si tuviésemos que analizar cuáles son mis características físicas, usted podría decir que soy morena, tengo el pelo café, tengo el pelo castaño, los ojos castaños, en este caso estoy usando un cintillo y una chaleca de colores. Recuerden que las características psicológicas son aquellas que usted puede percibir de un personaje. ¿Como cuáles? Por ejemplo, que es simpático, o que es enojón, o que es responsable. Esas son las características psicológicas. Las físicas son aquellas que usted puede observar con sus ojos. Ya, el objetivo de la clase de hoy, muy importante. Leer cartas para reconocer sus características y estructura. Eso es lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy. Y les recuerdo que este objetivo usted lo tiene que escribir en su cuaderno junto a la fecha, que es 15 de junio. Ya, vamos a leer una carta. Lunes 15 de junio de 2020. Estimadas y estimados estudiantes, he pensado mucho en ustedes este último tiempo y en lo extraño que es estar enseñándoles fuera del colegio. Quiero que sepan que siempre pienso en ustedes y recuerdo con cariño la sala de clases, las risas y los buenos días, profesora. Cada docente piensa en ustedes cuando diseña sus clases, queriendo siempre que aprendan a ver el mundo de todas las formas posibles y que reflexionen en torno a eso. Sé que pronto nos volveremos a encontrar y a reír. Conversaremos sobre nuestras experiencias de cuarentena y volveremos a estar con nuestros amigos y amigas. Un abrazo grande, cuídense, profesora Javiera. Postdata, no olviden leer cosas interesantes y nuevas. Ya. ¿Qué tipo de texto es este? Muy importante. Lo que acabamos de leer es un texto informativo, ¿ya? No es un texto literario, no es un cuento, no es una fábula, es un texto informativo. Y es una carta. ¿Cómo sabemos que es una carta? Porque podemos reconocer en su estructura, ¿ya? Por ejemplo, como acabamos de ver el cuento hace muy poco tiempo, sabemos que la estructura del cuento es inicio, desarrollo y cierre. En la carta podemos identificar su estructura por lo siguiente. Primero, la fecha de la carta. Sabemos que tiene una fecha. Luego, está dirigida a alguien. Y lo podemos identificar porque al principio dice estimadas y estimados estudiantes. ¿Ya? Luego aparece la persona que escribió la carta, que en este caso fui yo. ¿Ya? A través de esas estructuras podemos ir identificando qué tipo de texto estamos leyendo. ¿A quién está dirigida la carta? Podemos encontrarlo al principio de todas las cartas.
Acá en este caso, a los estudiantes, a los y las estudiantes. ¿Cómo lo sabemos? Porque aparece al principio, ¿ya? Luego, ¿quién escribe la carta? La profesora Javiera. ¿Cómo sabemos esto? Porque aparece al final, cuando se despide. Cuando uno escribe una carta y luego se despide, lo podemos encontrar al final. Ya, ahora vamos a ver qué es una carta. Muy importante, vamos a ver cuál es la definición de una carta y luego vamos a ver la estructura de la carta. Una carta es un medio de comunicación escrito por un emisor, un remitente, enviada a un receptor, el destinatario. El remitente es quien escribe la carta, ¿ya? Y el receptor es quien la recibe, a quien está dirigida. En el ejemplo, o sea, en el texto, en la carta que acabamos de leer, el emisor soy yo, la profesora Javiera, y el destinatario, los y las destinatarias son ustedes, los y las estudiantes. ¿Cuál es la estructura de la carta? Muy importante. Ya, lo vamos a ver con el mismo texto que acabamos de leer. Primero, lugar y fecha. La estructura en una carta, siempre al principio se encuentra el lugar y la fecha de la carta. En este caso es 15 de junio de 2020. Y el lugar es Santiago, porque ahí fue donde se escribió la carta. Si yo hubiese estado en Concepción o hubiese estado en Copiapó o en otra ciudad, tengo que colocar aquella ciudad para que sepan dónde está escrita. Luego, el saludo de la carta. ¿A quién está dirigido? Como en este caso son ustedes los y las estudiantes, ahí aparece, estimadas y estimados estudiantes. Luego, viene el cuerpo de la carta. En el cuerpo de la carta está lo que usted quiere decir, el mensaje que le va a transmitir a la otra persona a la cual le está escribiendo la carta. En esta carta en particular, en el cuerpo se encuentra el mensaje que yo les quiero transmitir a ustedes. Luego está la despedida, por supuesto uno siempre se tiene que despedir, y luego viene el nombre o la firma, ¿ya? Ahí aparece mi nombre. Y el postdata. En el postdata usted escribe lo que no alcanzó a escribir en el cuerpo, ¿ya? Un mensaje adicional. Tenemos que ahora analizar la siguiente carta. La voy a leer. Traiguén, 4 de noviembre de 2020. 2013, lo siento. 4 de noviembre de 2013. Estimada directora, mi nombre es Felipe Rivera y estoy en cuarto básico. Le escribo esta carta porque pienso que es importante que usted, como directora, tome medidas para evitar la venta de comida chatarra en el colegio. He visto reportajes que hablan de la obesidad infantil y estoy preocupado por este tema. Además, hay algunos compañeros y compañeras que están sufriendo este problema. Hace poco leí en una entrevista que se pueden hacer campañas para que en los colegios solo se venda comida sana, como en el colegio de mi prima, en el que solo se expenden frutas y panes. Mi prima dice que todos están contentos y que se han acostumbrado a comer sano. Si nos ponemos de acuerdo, podemos hacer una campaña para que todos mejoremos nuestra alimentación. Esperando su acogida a esta solicitud, la saluda Felipe Rivera. Ya, tenemos que analizar el contenido de esta carta a partir de la estructura que acabamos de ver. Primero, ¿quién es el destinatario? Muy importante. La directora del colegio. Recuerden que el destinatario es aquella persona a la cual está dirigida la carta, a la cual se escribe. ¿Quién es el remitente? Felipe Rivera. Él fue el que escribió esta carta. ¿De qué lugar se envió? De Traiguén. Recuerden que al comienzo de la carta siempre se coloca la ciudad. ¿Y cuándo se envió? El 4 de noviembre de 2013. Veamos. Lugar y fecha. Primero, Traiguén, 4 de noviembre de 2013. Luego, el saludo de la carta. Estimada directora. Luego, el cuerpo de la carta. Ya, acá está. Todo lo que está en celeste es el cuerpo de la carta. La despedida, esperando a su acogida a esta solicitud, la saluda y luego viene el nombre y la firma. Luego viene el postdata. En este caso en particular, esta carta no tiene un postdata. Ya, actividad para el hogar. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en su casa luego de haber visto la estructura de una carta?
Recuerden que la actividad usted la tiene que escribir en su cuaderno, que luego que termine de realizar esta actividad, usted debe mandármela a mí con sus fotografías. ¿Qué debemos hacer ahora? Primero, leer la carta que viene a continuación. 2, analizar su contenido. Y 3, responder en tu cuaderno las preguntas que aparecen después de la carta. Esta es la carta que ustedes tienen que analizar en la actividad de esta semana. Se las voy a leer. Santiago, 20 de junio del 2020. Estimada profesora, espero que se encuentre muy bien junto a su familia, amigos y amigas. Esta carta tiene la finalidad de contarle cómo ha sido mi tiempo en cuarentena y estudiando desde la casa. Ha sido bastante extraño todo el proceso, eso debo decirlo. No es fácil llevar el ritmo de estudio desde la casa, pero he hecho todo mi esfuerzo y he puesto todas las ganas en aprender y seguir haciéndolo. Quiero darle las gracias, a través de usted, a todos los y las docentes del colegio, porque se nota que se preocupan por nosotros y nosotras. Espero sinceramente, y sé que hablo a nombre de mis compañeros y compañeras, que la pandemia termine pronto para que podamos reencontrarnos. Un abrazo grande, cuídese, Antonella Suárez Martínez. Postdata, me gusta mucho ir al colegio. Preguntas que usted tiene que responder en la actividad. Número 1. ¿Quién es el destinatario? 2. ¿Quién es el remitente? Recuerde que el destinatario es la persona a la cual está dirigida la carta. ¿Quién es el remitente? El cual la escribe. 3. ¿Cuál es el lugar y la fecha en la cual se escribió la carta? 4. ¿Cuál es el saludo de la carta? Tiene que identificar su estructura y mencionar cuál es el saludo. 5. ¿Cuál es la despedida? Y 6. ¿Qué dice en el postdata? Recuerden que el postdata aparece luego del nombre o la firma de la persona que escribió y es una información extra que no está escrita, no está mencionada en el cuerpo de la carta. Ya. Recordemos el objetivo de la clase del día de hoy. Leer cartas para reconocer sus características y estructuras. Leímos diversas cartas, identificamos la estructura a través del análisis del mismo texto. ¿Cuáles son las partes o estructuras de una carta? Muy importante que lo recordemos. Lugar y fecha, saludo, cuerpo de la carta, despedida, el nombre y la firma o la firma de aquella persona del remitente de la carta, y el postdata. Luego, ¿por qué se escriben cartas? ¿Cuál es la finalidad de que se escriban cartas? Les recuerdo que las cartas son textos informativos. La finalidad es comunicar algo, comunicar una idea, un hecho, saludar a una persona, saber cómo se encuentra, contarle algo en particular. Ustedes probablemente han escrito muchas cartas a lo largo de sus cortos años, a su mamá, a su papá, a su tío, a su abuela, al viejito pascuero, una infinidad de ejemplos en los cuales usted ha escrito una carta. Y la finalidad que tienen estas es comunicar una idea. ¿Y por qué ustedes creen que las personas ya no escriben tantas cartas? Algunos estudiantes me dieron unos ejemplos muy buenos. Ahora existen otros medios de comunicación. Hay otras plataformas, como por ejemplo el WhatsApp, Facebook, ahora las videollamadas, que generan que la comunicación sea mucho más rápida. Antes, cuando no teníamos estas herramientas, habían cartas que se demoraban podían demorarse meses, incluso años si es que provenían de otro continente. Por eso ya no se escriben tantas cartas. Igual de todas formas se pueden seguir escribiendo cartas a través de correos, pero llegan de inmediato, ¿ya? Y tienen el nombre de mail. Acá aparece un ejemplo. Ya, niños y niñas, les recuerdo que tienen que revisar que sus respuestas estén acorde a las preguntas. Luego, revisar la ortografía para verificar posibles errores. Es muy importante esto porque he visto en algunos trabajos que escriben la pregunta, escriben la palabra de forma correcta, pero luego vuelven a escribir la misma palabra en la respuesta y les faltó un tilde o se equivocaron en una de las letras. Es importante que usted revise, ¿ya? Y ante cualquier duda, acá están nuestros correos, el de la profesora Valentina y mi correo,
que también está mencionada en las páginas complementarias del libro 106 y 107, ¿ya? Para que usted complemente el contenido que vimos en la clase del día de hoy. Les deseo una excelente semana y recuerden, por supuesto, lavar sus manos constantemente. Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo grande. Cuídense. Cualquier duda, no recuerden que nos pueden escribir a nuestros correos.